¿Qué tal, colegas? Vamos a meternos de lleno en un tema que sí o sí viene en el ENARM. ¿Cómo abordar al paciente pediátrico que llega con fiebre y exantema? Nos vamos a enfocar 100% en los puntos de alto rendimiento. Vamos a empezar. A ver, este es el caso clínico clásico. Llega un lactante, está febril y tiene una erupción en la piel. La pregunta que tenemos que responder, bajo la presión del examen, es ¿cuál es el algoritmo mental que debemos activar para no perdernos y llegar al diagnóstico correcto? Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Es muy clara y directa. Primero, entendemos el reto. Después, revisamos el abordaje, el sistema que hay que seguir. Luego, nos clavamos en los exantemas maculopapulares clásicos, identificamos esas lesiones de riesgo que son banderas rojas y cerramos con los diferenciales que son clave para el examen. Muy bien, arranquemos. Primera sección, el reto. ¿Por qué es un reto la fiebre con exantema? Porque no solo es súper frecuente en pediatría, sino que es una encrucijada donde es fácil equivocarse, y por eso mismo su impacto en el ENARM es altísimo. Y aquí está el punto clave, colegas. El exantema es muy vistoso, claro, pero no siempre nos va a dar el diagnóstico por sí solo. De hecho, a veces puede ser un gran distractor. Por eso, la única manera de no fallar es tener un método, un sistema que nos guíe paso a paso. Vamos a la segunda sección, que es el corazón de nuestra estrategia, el puzzle diagnóstico. La idea no es memorizar listas gigantes de enfermedades, no. Se trata de pensar como si estuviéramos armando un rompecabezas. Cada dato clínico es una pieza que tiene que encajar. Y ojo, no es una idea mía. La literatura médica lo dice claro. Como lo leen aquí en Pediatría Integral, el diagnóstico se hace integrando los datos como en un puzzle. El exantema es una pieza importante, sí, pero sin las otras piezas no vemos la imagen completa. Entonces, ¿cuáles son estas piezas del puzzle? Son 3 pasos que hay que dominar. Paso 1, la anamnesis. Aquí nos interesa la epidemiología y sobre todo los pródromos. ¿Qué pasó antes de que apareciera la erupción? Paso 2, el examen físico completo. ¿Qué más encontramos? ¿Hay otros signos? Y el paso 3, ahora sí, es analizar el exantema en sí. Cómo se ve, cómo se distribuye, cómo avanza. Pasemos a la acción. Tercera sección. Vamos a aplicar este modelo con los exantemas maculopapulares, que son los más preguntados, los que tenemos que conocer al dedillo. Empecemos con sarampión. Dato de altísimo rendimiento, anótenlo. La enfermedad de los 3 catarros. Si en el caso clínico les describen un pródromo con fiebre altísima, tos de perro, mucha coriza y una conjuntivitis que molesta con la luz, la sospecha de sarampión tiene que saltar de inmediato, incluso antes de que les hablen del rash. Y ahora, la perla de examen que es un verdadero regalo. Las manchas de Koplik. Ojo, esto no es un exantema, es un enantema. Son unas micropápulas blanco-azuladas dentro de la boca en la mucosa yugal. Esto es patognomónico del sarampión. Si lo ven o se los describen, el diagnóstico está hecho. No hay más que buscar. Ahora, un diferencial que siempre causa problemas, sarampión contra rubiola. Para que no se confundan, piensen así, el sarampión es una enfermedad escandalosa, con pródromos muy intensos. La rubiola es mucho más leve, a veces ni te das cuenta. El exantema del sarampión es un rojo oscuro casi vino y se junta. El de la rubiola es rosadito y no confluye. Y la perla final, Koplik para sarampión, adenopatías detrás de las orejas y en la nuca para rubiola. Hablemos ahora del exantema súbito, o roceola. Aquí la clave, lo que define el diagnóstico, es la secuencia en el tiempo. Primero, 3-4 días de fiebre muy alta, pero con un niño que, curiosamente, se ve bastante bien. Y de repente, la fiebre se va, ¡pum!, desaparece. Y es justo en ese momento que brota el exantema. El rash aparece cuando la fiebre se va. Ese es el dato clave. Bien, cambiamos de marcha. Cuarta sección. Aquí necesito máxima atención. Vamos a hablar de las lesiones de riesgo. Esos diagnósticos que si se nos pasan, las consecuencias son muy serias. Miren esta imagen. Esto es una emergencia médica. Un exantema con petequias, con púrpura, en un paciente que tiene fiebre, tiene que hacer sonar todas las alarmas en nuestra cabeza. Esto no es un simple virus. Y esta es la regla de oro que se tienen que tatuar en la mente. Púrpura más fiebre es igual a sepsis hasta demostrar lo contrario. Y la primera sospecha siempre tiene que ser meningococcemia. Aquí ya no estamos para diagnósticos finos. Aquí hay que actuar ya. Otro diagnóstico de alto riesgo, enfermedad de alto riesgo. Recuerden, es la principal causa de cardiopatía adquirida en niños. Los criterios son pregunta obligada en cualquier examen. Necesitamos fiebre de más de 5 días, más 4 de estos 5. La conjuntivitis bilateral.
los cambios en la boca, labios rojos, lengua frambuesada, la adenopatía en el cuello, el exantema polimorfo y los cambios en manos y pies. Estos hay que sabérselos de memoria. Y llegamos a la última sección. Aquí vamos a ver cómo evitar errores comunes. Son perlas de alto octanaje para asegurar esos puntos en el ENARM. Aquí tenemos un error súper clásico: confundir sarampión con varicela. Las diferencias son muy claras. A ver, el sarampión empieza en la cara y baja, es cefalocaudal. La varicela, en cambio, empieza en el trunco y se expande, es centrípeta. El pródromo del sarampión son los 3 catarros. En la varicela no hay catarros. Y la lesión es la clave final. Maculopapular en sarampión y vesicular en varicela, con ese polimorfismo regional, el famoso cielo estrellado. Y para estar al día, no podemos dejar de lado las enfermedades emergentes. Un dato clave sobre Mpox, basado en la vigilancia en México: el 100% de los casos confirmados cursan con exantema. Esto significa que a día de hoy, Mpox tiene que estar en nuestro diagnóstico diferencial sí o sí. Y para cerrar, les dejo esta pregunta, que es más una reflexión clínica que otra cosa. Ante un paciente con fiebre y exantema, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Ir a buscar el diagnóstico más probable, el más común, o descartar activamente el que puede ser mortal? La respuesta a esa pregunta es lo que define a un buen clínico. Piénsenlo. Mucho éxito en su preparación.